Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Esto es El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a hablar de fentanilo. Y vamos a contarte por qué México no es el responsable ni el culpable de lo que sucede en Estados Unidos, o al menos no es el único culpable, como se intenta decir. Aclaro que no soy mexicano, pero me gustan los datos. Así que comencemos. ¿Cuándo empieza el problema del fentanilo en México? Empieza en el año 2008 y no tiene nada que ver con los mexicanos. Comienza cuando empieza a ponerse de moda consumir opiáceos. ¿Sí? Fármacos que tenían cada vez dosis más fuertes de opiáceos. Y de pronto se convirtió en una moda y los laboratorios que fabricaban los opiáceos hicieron una pequeña trampa ante la FDA, la autoridad que revisa no solamente el contenido sino los efectos de cada medicamento. Omitieron su efecto adictivo. El resultado fue una epidemia, una pandemia, porque se fue más allá de Estados Unidos. Si en 2010 se registraron 235 muertes por sobredosis de opiáceos, hacia el 2022 ya eran 109.000. Estamos hablando solamente de Estados Unidos. Para que te des una idea, el tamaño de la tragedia: en el conflicto de Vietnam murieron 58.000 norteamericanos, en Corea 36.000, en la guerra de Kuwait 148 y en Afganistán 2.300. Los muertos de la Primera Guerra Mundial para Estados Unidos fueron 116.000, es decir, este año, si las cifras se confirman para el 2024, ya van a haber 140.000 muertos. Es decir, los norteamericanos van a haber perdido más población por el fentanilo que por la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, recién te contamos que todo esto tenía que ver con una trampa que hicieron los laboratorios y que convirtieron a una parte importante de la población en adictos a los opiáceos. Quizás si te gusta el Dr. House, esa serie maravillosa, y el Vicodin que tomaba estaba formado por una variedad de los opiáceos. Y el problema es que la adicción siempre es un enorme negocio, porque cuando Estados Unidos se dio cuenta del tamaño del problema que tenía, prohibió los opiáceos. ¿Y qué sucede cuando vos prohibís algo? Aumenta el precio porque la demanda se mantiene estable, inclusive aumenta el valor de lo prohibido. Y es ahí donde entran a correr los otros países. Por supuesto, los cárteles mexicanos se dieron cuenta que era un enorme negocio, pero no fueron los primeros. Antes de que los cárteles mexicanos comenzaran a traficar fentanilo, en Estados Unidos proliferaron los laboratorios clandestinos. Incluso antes de que México fuese el problema era interno, y lo sigue siendo, porque muchos hablan de la cantidad de fentanilo que entra de México, pero muy pocos dicen que aproximadamente el 40% del fentanilo que se produce en Estados Unidos se hace en laboratorios norteamericanos. También se metió a Canadá en el problema, porque claro, también hay laboratorios. Claro, es un negocio. Pero bueno, a Canadá lo metieron en la misma bolsa y dijeron que también era el otro lugar donde entraba el fentanilo. Bueno, sí, es cierto, entraron 4 kilos el último año. Por México 9 toneladas, pero bueno, quizás no haya una diferencia entre 9 toneladas y 4 kilos, quizás nadie la perciba. Y acá viene el otro problema. ¿Por qué decimos que es un problema difícil de combatir? Porque no se conoce. Recién te dije México y Canadá. Por supuesto, el 25% de aranceles que le impone Trump tiene que ver con esto y con las migraciones, ¿no? ¿Sabes de dónde vienen materiales, los precursores que se usan para fabricar fentanilo? La respuesta automática va a ser China, que también fue amonestada por el tráfico de componentes por la ruta del fentanilo hacia los Estados Unidos. Pero no es solamente China.
No son solamente los 5.000 laboratorios registrados en China, que es cierto no saldrían los precursores si no es con permiso del gobierno chino. También en esa ruta hay grandes proveedores de la India y también hay proveedores de Singapur y de Taiwán. ¿Vos escuchaste que Trump se haya quejado o haya impuesto un arancel de 25% a la India, Singapur y a Taiwán por causa del fentanilo? Y ahora vas a empezar a entender entonces por qué todo esto se está basando en una enorme tergiversación. El problema es real, pero del segundo problema es que no se está diciendo cómo funciona el sistema, que vos podés hacer que deje de llegar de México, pero México no es el único lugar desde donde llega. También llegan aviones y llegan barcos. Y vos dirás, pero ¿cómo no los detectan? Ahora te cuento cuál es el secreto. Con una dosis de 100 a 400 microgramos, a ver si entendés, microgramos, ¿sí? Vos estás dopado con fentanilo. Ahora bien, 1 kilo de fentanilo puro sirve para crear entre 1 y 2 millones de dosis. Repito, 1 a 2 millones de dosis. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo escondes 1 kilo para fabricar 1 o 2 millones de dosis? Y la diferencia que para la cocaína necesitas quizás 1 tonelada de cargamento. Y entonces el fentanilo y sus precursores están entrando a través de containers también, no solamente por la frontera con México o Canadá. Entra en aviones puros, en un doble fondo, entra en una encomienda, entra dentro de un adorno enviado desde China, India, Singapur o Taiwán. Y a partir de ahí se cocina y se hacen las dosis. Una dosis sale entre 3 y 6 dólares. 1 kilo puesto en la frontera sale $400.000. Con 1 kilo vos podés llegar a ganar entre 3 o 6 millones de dólares. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero. Y si no entra por México, va a entrar por Canadá, por el mar, por el aire, por donde sea. Porque acá viene la otra parte de la enorme hipocresía de lo que estamos hablando. Si a vos te deja 1.275 veces el margen de ganancia, es porque alguien está dispuesto a pagar. Y acá viene el problema. Hay un enfoque economicista bastante equivocado en el abordaje de Trump, que es creer que combatiendo la demanda se deprime la oferta. Dicho en otras palabras, si no hay fentanilo, no va a haber adictos al fentanilo, lo cual es parcialmente cierto, pero finalmente una burrada. Porque el problema es la adicción. Porque los que hoy son adictos a los opiáceos, antes eran adictos a la cocaína o a la marihuana o al alcohol. Y dentro del programa de combate al fentanilo, Estados Unidos no está desarrollando programas para contener, evitar la proliferación de adictos. Y se estima que hay entre 20 y 22 millones de adictos al fentanilo. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar cuando algún adicto al fentanilo no tenga la sustancia? ¿Creen que va a decir, bueno, entonces comeré chocolates, me haré adicto a otra cosa, a las canciones de Lady Gaga, a coleccionar estampillas? Los que piensen que solamente combatiendo el narcotráfico se termina con las adicciones y las causas profundas, es porque evidentemente ha consumido fentanilo. No hay otra forma de entender que haya gente que todavía crea que la culpa es de México o de cualquier otro país, sin antes resolver la tremenda demanda que crece en Estados Unidos. Esta es la historia del fentanilo. A partir de acá vas a entender todo lo que está sucediendo y lo vas a ver de otra manera, lo vas a ver sobrio, sin la intoxicación de las narrativas que usan una tragedia terrible. 140.000 personas muertas es una tragedia terrible, pero es medio cretino usarlo para atacar a un país como si fuese el único que tiene que cargar con las responsabilidades de los clientes. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, esto es El Globo. Me puedes encontrar en X como Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y como siempre, vamos a decir que la verdad es lo que vale. Los relatos hay que desmontarlos y lo que importan son las personas. Y si las personas usan las tragedias para hacer un negocio político, son un poco menos que personas, son fanáticos. Nos encontramos en la próxima. Gracias.
una producción de Dixo.